Muy buenos días, buenas tardes, profesor. A la hora que esté yendo a ver el video, que vamos a hacer la serie de preguntas que nos han mandado y van a estar en orden cuando se vea el video. En sí, todas las preguntas las hemos sorteado para que sea todo en igualdad y sin tener que escoger una pregunta fácil o difícil. Yo voy a ser el que va a iniciar la primera pregunta. En sí, la primera pregunta es ¿qué es lo que aprendí en el curso? Eh, en sí, el trabajo en equipo es una de las cosas que más he aprendido a saber cómo organizarnos al momento de hacer el proyecto. Creo que sería lo que más he aprendido, por decirlo. De ahí, qué es lo que más me puede servir, lo que he aprendido en la vida diaria, sería cómo organizar y manejar un proyecto grande, como también me puede servir para mis futuros trabajos, si quiero hacer algún proyecto grande, por decirlo, eh, sea mm, en una empresa, sea futuros trabajos, si quiero hacer algún proyecto grande, por decirlo, eh, sea mm, en una empresa, sea para lo que es gestión de costos, mm, un cronograma, y más que nada respetar como que las líneas de tiempo y el diccionario de lo que se va a hacer, siento yo. De ahí la siguiente pregunta, creo que las tengo anotadas. Consejo para futuros estudiantes. Que desde el primer momento se tomen muy en serio el curso. No es un curso difícil, es fácil. Saber organizarte, saber hacer los trabajos. El curso es entretenido. Y bueno, con usted, profe, que creo que usted es de la Alianza, no sé, de futuro yo. Que estén con su camiseta de la Alianza para probar. Lo cual yo no lo hago porque no sé nada de fútbol. Creo que más que nada sería esas cosas y que siempre estén presentes en la clase porque eh, lo aprendido sí ayuda mucho para los futuros proyectos. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Piero Landeo Carrasco y me ha tocado responder la pregunta de qué técnica utilizamos para calcular la reserva de gestión y la reserva de contingencia, ¿no? Cabe precisar que la reserva de contingencia son riesgos conocidos que podemos prevenir y la reserva de gestión son riesgos que desconocemos, que no sabemos cuándo van a pasar o qué va a pasar. Entonces, la técnica que utilizamos, pues, bueno, en primer lugar se calcula multiplicando la probabilidad y el impacto, ¿no? En los costos de los riesgos, porque la reserva de contingencia está en nuestra línea de costos. Es decir, nosotros tenemos un presupuesto para estos riesgos, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, yo tengo una empresa en un lugar muy peligroso. Entonces sé que hay probabilidades que pueda sufrir asaltos o robos en la empresa, ¿no? En las calles aledañas de la empresa. Entonces, ¿cómo puedo prevenir esto? Es reforzando la seguridad, poniendo cámaras, más personal de seguridad. Entonces hay un presupuesto destinado a eso. Ahora, la reserva de gestión, al ser desconocidos, no está en nuestra línea de costos, porque son riesgos desconocidos, como un sismo, por ejemplo, pero que puede dañar parte de nuestra empresa, infraestructura, etcétera. Y al no estar en nuestra línea de costos y al ocurrir, lo que se hace es añadirlo a nuestra línea de costos y generar un cambio, ¿no? Al presupuesto inicial que hicimos para la reserva de contingencia. Gracias.
Buen día con todos, mi nombre es Justin Donderas y en esta oportunidad presentaré la respuesta a la pregunta número 3, la cual es la siguiente. Asumiendo que el tipo de cambio sube a 4.5 soles, ¿qué elementos de tu proyecto se ven afectados y esto a qué se debe? Bueno, primero que todo tratando de englobar los procesos, ¿no?, que se realizan en la elaboración de un proyecto, quiero mencionar que para un proyecto es necesario eh, alcanzar un tipo de presupuesto requerido para que se pueda elaborar. Dicho que esto, que si el presupuesto se sobreextiende de lo medido, esto permitiría que el proyecto no se realice. Y bueno, ahora, si tú me pones en carta que el precio del tipo de cambio sube a 4.5 soles, bueno, eso dificultaría mucho más que se realice este proyecto, dado que si sube el tipo de cambio, sube los precios de la maquinaria, sube el precio de los procesos, sube el precio del consumo de las horas trabajadas, sube el precio de los pagos a los trabajadores y bueno, muchos puntos más que se ven, ¿no?, en medida de la carta del presupuesto. Y, y bueno, ¿a qué se debe? A que nosotros manejamos un flujo de capital. Por ello que si entendemos que el proceso o el proyecto se da, ponte, en un tiempo establecido, con una cantidad requerida, con un valor en dólares ya establecido, cambia, ¿no?, al 4.5 que es en la pregunta, y ya estemos, digamos, a mitad del proceso, a mitad del proyecto, después de los tantos meses ya pasados, bueno, esto generaría, ¿no?, un descontrol, esto generaría un caos, habría que reajustar, habría que financiar ahora nuevamente el proyecto y bueno, esto afectaría la finalización de la obra, ¿no? Pues ponte que si el capital que tenemos es exacto y no contamos con más, bueno, habría que delimitar algunos procesos ya y manejar mejor la resolución para que el proyecto termine y cumpla con un estándar de lo establecido ya por la empresa. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Aldo Renato Díaz Maticorena. A mí me tocó la pregunta número 4, que vendría a ser, ¿qué técnica se utilizó para determinar la duración de actividades del proyecto? Como podemos ver, aquí tenemos el cronograma de hitos principales. De acuerdo a esto, eh, nos basaremos en colocar la duración de las actividades. Como podemos ver, tenemos lo que es la EDT, que vendría a ser todas las actividades que se realizarán en el proyecto. Aquí podemos observar también la duración de todas las actividades durante el proyecto, empezando desde la gestión de proyectos, que es el inicio, como la comprobación, que es la validación de acabados. En este cronograma tenemos todos los días que se van a trabajar en el proyecto, teniendo en cuenta el color lila, azul y marrón, que son los días que se trabajarán, así como también teniendo en cuenta todas las actividades predecesoras. Bueno, profesor, soy el alumno Yairi Panaque y en este caso haría la pregunta 5 de qué pasaría si se modifica nuestra ruta crítica. Bueno, y acá podemos ver, profesor, que nuestra ruta crítica en nuestro proyecto es esta, la cual dan su cálculo cero y en las cuales estas actividades no pueden extender su duración de tiempo. En ese caso, nuestra ruta crítica tiene una duración de 368 días. Y por ejemplo, si modificamos estas actividades que son parte de la ruta crítica, afectarían todo nuestro proyecto. Todo nuestro proyecto. Por ejemplo, si modificaríamos la actividad 2.1.1,
que en este caso la actividad es establecer espacios para áreas, se modifica, que tiene una duración de 3 días. Por ejemplo, si esta duración se afectara por algún motivo y aumentara, afectaría a todo nuestro proyecto y en toda nuestra ruta crítica, debido a que no en esta ruta, si se afecta, afecta a todo nuestro proyecto, que en este caso ya tendría una duración de 370 días y no se podría, ya se tendría que modificar todo el proyecto en sí, en todo el tiempo. Por eso es muy importante establecer eh, el tiempo para estas actividades que son parte de la ruta crítica, porque si no pueden afectar la duración de todo nuestro proyecto. Y otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, si modificamos la actividad 3.1.1, que es parte de la ruta crítica, acá la 3.1.1, que es la selección de materiales de calidad, que por ejemplo tiene una duración de 13 días. Si esta duración que dura esta actividad se modificara o se alterara de algún modo, bueno, esto afectaría nuestra ruta crítica y por ende nuestro proyecto, afectaría la duración de todo nuestro proyecto. Y bueno, esto también, por ejemplo, si modificaríamos, por ejemplo, la actividad de 3. No, la actividad 3.3.2, que es esta actividad 3.3.2, que es la actividad de selección de proveedores. Si la modificaríamos, en este caso, como es parte de la ruta crítica, que es una duración de un día, por ejemplo, que nos demoremos buscando 2 días a los proveedores, afectaría todo nuestro proyecto y toda la duración de todos nuestros tiempos, porque tendríamos que cambiarlos. Bueno, y esa ha sido mi respuesta para la pregunta 5, profesor. Muchas gracias. Buen día, profesor. Mi nombre es Marcelo Culque. Voy a continuar con esta exposición respondiendo a la pregunta número 7. Esta misma sería: ¿cuál sería la correcta definición del riesgo para contemplar los retrasos por la cuarentena? Igualmente nos pide definir la tabla de riesgos y explicar esta misma. Para empezar a definir los riesgos, este normalmente se conoce como la posibilidad de que se produzca algún desperfecto, algún daño o algo negativo. Pero igualmente hay que tomar en cuenta que es una situación en la cual se puede producir alguna probabilidad, alguna posibilidad también. ¿Esto qué quiere decir? Que para el tema de los objetivos del proyecto en sí, esto puede llegar a ser un evento que, si se llega a producir, puede generar cosas tanto positivas como negativas. Del mismo modo, también hay que tomar en cuenta que esto puede generar como consecuencias dentro del proyecto posibles oportunidades o amenazas en el mismo. Nos indica para que desea que contemplemos el tema de posibles retrasos por una nueva cuarentena. Entonces hemos definido esta misma. Y bueno, para explicarle, el primero sería el riesgo, como bien indica, que serían los retrasos por cuarentena. La probabilidad que le veríamos a este mismo sería de 2, por el tema de que actualmente ya es poco probable de que nos vuelvan a indicar que tenemos que mantener una cuarentena obligatoria y ya no podemos salir a laborar. Para el tema de este tipo de trabajo sí es muy necesario laborar presencialmente, por lo cual sería un poco probable, pero el impacto que generaría este mismo sí sería un 5, porque retrasaría obviamente los procesos para las entregas de nuestro mismo proyecto. El tipo de respuesta es mitigar. Aceptar no lo hemos colocado como aceptar, porque sí se pueden tomar medidas al respecto a esto mismo y hacer que el impacto no sea tan grande o que no genere muchas consecuencias negativas dentro del entorno del mismo proyecto, tanto en los colaboradores en sí. El plan de respuesta que hemos visto en este mismo es aplicar medidas sanitarias muy cuidadosas, muy cautelosas, y en caso si haya personal que se llegue a contagiar, optimizar los procesos para hacerlo más rápida las entregas cuando se llegó a perder el personal. Los síntomas, pues obviamente un posible aumento de contagios. Los disparadores, que serían estos mismos, sería la demora en los cronogramas y en las mismas entregas, obviamente. El plan de contingencia, el plan B, sería tomar las precauciones debidas y establecer protocolos muy cuidadosos y validar que los mismos colaboradores cumplan con estas mismas entregas, con estos mismos protocolos. El riesgo residual dentro de este sería, pues obviamente, la falta de personal, lo que generaría también una pérdida económica para el tema también de el cuidado del personal, para
para su salud. Y los riesgos secundarios sería el paro de obra, demora de entregas y un posible cierre de la planta y fin del proyecto. Y bueno, profesor, eso sería todo por mi parte y le doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Buenos días, profesor. El día de hoy voy a hablar acerca sobre la pregunta número 8, el cual me pide acerca sobre la definición de la tabla de riesgos y también acerca sobre un planteamiento, no sobre un caso acerca de qué pasaría si el gerente del proyecto renunciara a mitad del proyecto. Bueno, primero comencemos acerca sobre la tabla de riesgos. Pues esta tabla de riesgos, también en la matriz, lo que nos va a ayudar es para poder saber cuáles son los posibles riesgos que va a tener el proyecto durante su inicio, durante su etapa de ejecución y durante el final, para poder tener todo mapeado desde el inicio al fin. Y así poder tener las posibles soluciones a estas y poder saber cómo poder responder si es que llegara a pasar, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo aquí primero es un cuadro, el cual es un cuadro de probabilidad por impacto para poder resolver lo del caso que acabo de decir, que vendría a ser qué pasaría si el gerente del proyecto renunciara a mitad del proyecto. Bueno, yo creo de que la probabilidad le pondría un 2, es decir, en baja. Todo esto verde es bajo. Pero un impacto sería el tope, sería lo máximo. Entonces esto, lo que vendría a ser color amarillito, vendría a ser alto. Entonces la probabilidad, ¿cuál es? 2 por 5. Bajamos acá, digamos. El riesgo, gerente de proyecto renuncia a la mitad del proyecto. Probabilidad de impacto, como lo acabo de explicar, 2 por 5. Severidad alta. Tipo de respuesta, mitigar, porque obviamente ante esta acción o ante esta situación lo que podemos hacer es únicamente mitigar. No podemos ni aceptar ni nada de eso, ni evitar, porque es algo que no se debe venir. Así que, ¿cuál sería el plan de respuesta? Yo creo que el plan de respuesta podría ser darle el puesto a la persona más idónea y que podría ser no tanto por el conocimiento a nivel de lo que vendría a ser gerenciar, sino vendría a ser más que todo a nivel de el conocimiento de todo el proyecto. Por eso que podría ser su asistente o el ayudante o la persona más cercana que ha estado con el gerente del proyecto. Obviamente de forma momentánea, no es algo solamente momentáneo hasta que se pueda conseguir un nuevo gerente y poder explicarle acerca sobre el proyecto. Los síntomas. Los síntomas probablemente puedan ser muchos, pero nosotros hemos colocado la pérdida de interés en el proyecto. También puede ser un bajo sueldo o problemas, ¿no? Muchos problemas que hay en el proyecto por resolver. Los disparadores. Creemos que pueden ser dos. Una menor frecuencia en el trabajo, es decir, que no esté muy frecuente literal en el trabajo ahí en la construcción del proyecto, o también que ya no le dé mucha importancia, que esté, pero que ya no, como que pierda el interés, ¿no? Plan de contingencia. El plan de contingencia hemos planteado que el director del proyecto supla el cargo, también momentáneamente, ¿no? El riesgo residual vendría a ser paro momentáneo de la obra por parte de los directivos, porque de repente no piensan de que podría seguir la obra sin que exista algún gerente o un gerente idóneo. El riesgo secundario de este podría ser revueltas o protestas por parte de los trabajadores mostrando una inconformidad por el paro de obras debido a de que si se paran las obras no tendrían con qué comer, no tendrían lo que vendría a ser los sueldos y todo eso. Así que este vendría a ser parte del riesgo, ¿no? ¿Cómo afectaría o cuál vendría a ser la probabilidad de que un gerente renuncie a la mitad del proyecto? Como se ve, sí sería un riesgo fatal, ¿no? Sería un riesgo alto. Pero otra forma de que también se pueda mitigar o se puede reducir este riesgo es obviamente es tener como un historial de todo lo que se ha hecho en el proyecto. Aparte de las actas, aparte del EDT, el diccionario, todo eso, tener como un historial, todo lo que se está haciendo, lo que pasó, qué es aquello, qué es lo otro, y así para que si llega a suceder esto, otra persona con experiencia en gerencia pueda suplir esta labor y se pueda mimetizar con el proyecto teniendo todo ese conocimiento. Muchas gracias. Mi nombre es Alexia Dávalos y hoy día les voy a responder la pregunta: ¿cuáles son las especificaciones de calidad y criterios de aceptación
que se deberían considerar para la aceptación final de su proyecto. Antes que nada, quería recalcar o decir a qué se refiere área de calidad. Mayormente se refiere para comprobar si los productos están 100% aptos o si tienen algún problema o de producción o un desperfecto. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente, ya sean los trabajadores, las plantas o los mismos materiales, al ver si están 100% aptos, 100% con los papeles en orden, si no tienen ninguna avería, entre otras cosas. Ahora sí, vamos con algunas especificaciones o criterios. La primera, obra aprobada por INDECI. ¿Qué quiere decir eso? Tener todos los papeles en orden, ya sea de revisión mensual, anual o los mismos trabajos de simulacro. Punto número 2. Construcción sin grietas. ¿Qué quiere decir eso? Tener un buen orden de trabajo sin ninguna avería, sin ningún desperfecto o sin ningún bache. Así evitar accidentes o algún problema de riesgo. Punto número 3. Planta con áreas o con la capacidad de almacén específica. ¿Qué quiere decir eso? A ver si mayormente las áreas de trabajo están 100% refracturadas o bien mantenidas y si el almacén está 100% apto con el aforo de productos. Capacidad de la planta de 200 personas. Verificar si el área está 100% respetando el aforo, así evitamos algún percance o algún problema o mayormente alguna llamada de atención si estamos avanzando o no estamos respetando el aforo de las personas. Elementos de trabajo a disposición de los trabajadores. Generalmente debemos de verificar si están 100% aptos para el manejo o en todo caso si no tienen ninguna avería, sin ningún percance y estén 100% a la mano de los trabajadores, así evitar aglomeración o decir, por ejemplo, no puedo avanzar esto porque me falta esto, no puedo decir esto porque me falta esto, no puedo hacer esto porque no tengo esto. Seguro de vida para los trabajadores. Así pase algún problema, ya sea de cualquier tipo, el seguro de vida siempre te cubrirá los gastos o ya necesites operación, medicamentos o consultas. Y por último, revisar el funcionamiento de las máquinas previamente. Tener los papeles, revisiones y controles a la mano para así saber qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien y así también tratar o en todo caso saber manejar las máquinas. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Benjamín Infantes y voy a pasar a responder la pregunta ¿por qué es importante definir la calidad del producto o servicio que vamos a desarrollar en el proyecto? Es importante que el servicio de construcción de una planta de producción sea de calidad para garantizar la satisfacción de las necesidades del cliente. Esta satisfacción garantizará que los clientes confíen en nosotros para un próximo servicio o recomienden a otros clientes. El proyecto deberá de pasar por una serie de evaluaciones de calidad durante los informes de construcción. Antes de la entrega del proyecto, debe de pasar por una revisión general para garantizar la calidad de este y por una revisión de seguridad para garantizar su seguridad ante un sismo. Para ello, se tiene un tiempo especificado en el cronograma las pruebas de calidad y dentro del alcance del proyecto están los materiales de calidad, los cuales deben de ser seleccionados. Dentro de la CDT, hablamos de esto en los puntos 3.1.1 y 3.2.1. En el punto 3.1.1 hablamos de la selección de materiales de calidad, donde el criterio de aprobación dice que la selección de materiales debe de tener un listado con las comparaciones de precios, calidades, marcas, para poder escoger el mejor producto al mejor precio, donde el entregable son los registros de materiales de calidad. Y en el 3.2.1 hablamos de desarrollar las validaciones de materiales, donde tenemos que el criterio de aprobación consiste en que los materiales deben de ser los acordados con los clientes y deben de ser de calidad, y todos los materiales con las cantidades exactas requeridas estén documentadas, contando con un 5% de excedente. Por último, me queda decir que el no contar con materiales de calidad puede conllevar accidentes como lo que ha ocurrido recientemente el domingo 24 de julio en Ventanilla, donde se ha desplomado la construcción conllevando varios heridos. Por otra parte, al estar en el círculo de fuego del Océano Pacífico, en un sismo fuerte, si no se cuenta con todas las regulaciones que garanticen la seguridad, puede ser muy peligroso y conllevaría accidentes.
En conclusión, es importante contar que nuestro servicio sea de calidad para garantizar la satisfacción del cliente y garantizar que no ocurran accidentes. Gracias. Buen día, profesor. Mi nombre es Rocío Guamán y a mí me corresponde responder la pregunta número 12. A nivel de gestión, ¿cuál fue la fase más compleja de desarrollar por parte del equipo de proyecto? De entre las fases que se tuvo que realizar en nuestro proyecto para su desarrollo, la fase más compleja y que de hecho se tuvo que tomar en cuenta para corregir, porque afectó a otra fase del proyecto, fue la de hacer el alcance del proyecto, que más específicamente es el diccionario de la EDT. Y ahora voy a explicar el por qué. El por qué fue la fase más compleja se debe a que cuando realizamos el diccionario no nos dimos cuenta de que la descripción de algunas actividades del diccionario no estaban del todo claras y que más adelante afectó a la fase de presupuesto por la descripción no clara de la actividad, es decir, de qué se iba a encargar esa actividad, y porque también no tomamos en cuenta el diccionario para distribuir el costo de las actividades, sino que solamente tanteamos cuánto le correspondería a cada una y pues como mencioné no lo revisamos, nos saltamos el diccionario. Estas son algunas razones por las que esta fase fue compleja de desarrollar, ya que no solamente era completarlo para cumplirlo, sino que como no se hizo correctamente, afectó a la fase siguiente, que vendría a ser la del presupuesto. Espero que mi explicación haya sido entendible. Gracias. Buenos días, soy Camila Espinosa Saldaña y voy a responder la pregunta número 13. ¿Para qué es importante la matriz de asignación de responsabilidades? Pues uno de los puntos más importantes es desarrollar un esquema como este, ya que nos va a permitir definir los roles, funciones o asignaciones de cada una de las personas que conforman parte de este proyecto. ¿Y por qué esto es importante? Pues este esquema nos va a ayudar tanto como a la organización y a la distribución de tareas para cada una de las personas que están presentes en el proyecto. La segunda importancia es que va a mejorar la productividad, ya que al ver realizado la matriz de responsabilidades tendrán una visión mucho más clara de los roles que le fueron asignados. La tercera importancia es que tendrán una comunicación mucho más adaptable al momento de trabajar, ya que al saber a quién se le asignaron los roles es mucho más sencillo saber con quién hablar cada tema en específico. Gracias.